Muy buenas tardes. Agradeceros que estéis aquí a las 4 de la tarde, que seguro que muchos de vosotros habréis estado trabajando por la mañana y estas horas son complicadas también. Así que nada, agradecer vuestra asistencia, por supuesto. Mi nombre es Elena Carrillo, actualmente trabajo como directora de formación del Colegio de Enfermería de Madrid, soy enfermera. Y bueno, pues es un placer daros la bienvenida a este webinar que vamos a abordar pues un tema de vanguardia, ¿no? Y que está últimamente en boca de todos, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y la relevancia que tiene o que vamos a ver que tiene para la profesión enfermera, ¿no? Y para esa transformación en la atención sanitaria. Pues para ello contamos con el privilegio de tener a Daniel Heinis, que es CEO de Recoq Analytics. Él es ingeniero de telecomunicaciones y máster en inteligencia artificial. Y le acompaña también Carolina Bertoncini, que es ingeniera biomédica, máster también en inteligencia artificial y actualmente es desarrolladora de producto de Recoq. Bueno, pues ellos nos van a compartir su experiencia y conocimientos, ¿no? Sobre cómo las soluciones de inteligencia artificial están revolucionando la práctica clínica, ¿no? Y al mismo tiempo, pues humanizando esa relación que podemos tener los profesionales de la salud hacia nuestros pacientes, ¿no? Pues ganando tiempo para poder, bueno, pues estar más con ellos y dedicarlo a lo que realmente importa, ¿no? Durante esta sesión vamos a explorar los beneficios de la inteligencia artificial, ¿vale? En el ámbito sanitario y en particular pues nos van a mostrar una herramienta para la automatización de notas clínicas mediante la solución Relisten, que lo vamos a ver un poco cómo es. Y bueno, pues esta innovación permite optimizar el tiempo, como os decía antes, y esos recursos para garantizar la precisión en los registros que realizamos a diario y sobre todo liberando a las enfermeras, ¿no? Enfermeros y en general personal sanitario para que dediquen mayor atención directa al cuidado, ¿no? De la persona en el día a día. Así que bueno, os animo a participar en el chat, que lo tenéis disponible desde el principio y nos hagáis cualquier pregunta para que ellos os lo vayan a solucionar al final, yo creo, en alguna ocasión, como lo pueden ver, pues a lo mejor os responden sobre la marcha, pero para no hacer demasiados cortes. Y nada, recordaros que la sesión no está acreditada, pero sí que podéis recibir un justificante de haber asistido a ella. Así que sin más, les doy paso a ellos para iniciar el webinar. Adelante, Daniel, cuando quieras. Genial. Muchas gracias, Elena, por la introducción y lo dicho, muchas gracias por tomaros esta hora después de la comida, que a veces se hace dura. Esperemos hacerlo también ameno y que aprendáis distintas cosas para que sea entretenido y no solo didáctico, ¿vale? Estaban revisando mientras hacía la presentación, Elena, también un poco las respuestas que vamos teniendo y os comento para que os hagáis también un poco la idea de por dónde van los tiros. Tenemos pues, una mayoría de personas que aún consideran que nunca han utilizado ninguna herramienta de inteligencia artificial dentro de su trabajo. También una mayoría que confirma tener poco conocimiento o nada, ser un primer acercamiento, más o menos 3/4 de partes de las personas, pero sí que tenemos un grupo de personas que sí ya ha trabajado más con el tema. Lo que sí parece poder resaltarse es que todos pensamos un poco que va a afectar en el trabajo, muchas personas sobre todo en la parte de automatizar tareas administrativas o como apoyo a la toma de decisiones, pero con una enorme, enorme mayoría porque usaría la inteligencia artificial, pero siempre de forma supervisada y con validación posterior, que es efectivamente por donde tienen que ir los tiros. O sea que genial. Y todos pensamos, prácticamente todos, que sí que va a influir en nuestro trabajo diario y además en todas las áreas, desde la gestión, la telemedicina, monitorización. Igual donde menos lo vemos es en el, en la interacción directa con los pacientes, precisamente entiendo porque lo vemos con esa supervisión de la mano. Vamos allá, vamos a empezar un poco y teniendo precisamente pues también bastante parte del público que es un acercamiento inicial, vamos a empezar con una breve introducción de, de qué es la IA, ¿vale? La IA al final es un palabra que nos hemos inventado ya hace bastante años, pero
en lo que se resume es, oye, nosotros tenemos distintos datos, distintas fuentes de información y queremos explotarlos, queremos hacer algo útil con ellos. Pues la inteligencia artificial no es más que una herramienta que nos permite hacer esto. Pues partiendo de datos que vemos aquí, que no solo tienen que ser datos, pues como podéis imaginaros en un Excel si habéis hecho alguna base de datos para algún proyecto de investigación, sino que pueden ser pues toda la historia clínica de los pacientes, las imágenes médicas, radiografías, etcétera, eh, cualquier sensor que tengamos con el paciente y nos vaya generando datos, todo eso lo podemos coger y combinarlo, muy importante con lo segundo, con algún objetivo, alguna intuición clínica que tengamos de antemano, ¿vale? Porque lo contrario sería, oye, pues tenemos datos, vamos a buscar qué hacer con ello, cómo aplicar la inteligencia artificial. Al final estás cogiendo un martillo y buscando el clavo. Normalmente lo correcto es trabajar al revés, ¿no? Pues decimos, oye, tenemos distintos objetivos clínicos, distintas necesidades en la gestión sanitaria, vamos a buscar la forma de aplicar esta herramienta que tenemos a nuestra disposición para mejorar esa situación. Abajo os pintamos un poco lo que cómo trabajamos nosotros cada uno de los proyectos de inteligencia artificial que llevamos a cabo. Como os decía, partimos desde ese objetivo y para ese objetivo hacemos una selección inicial de datos. ¿Qué pasa? Que esos datos, pues lógicamente al venir del mundo real, muchas veces pues son incompletos, incorrectos, se ha escrito pues la misma fumador, sí, no, tal vez, o a veces está vacío, el sí lo hemos escrito en mayúscula con tilde, pues tendremos que preprocesar y limpiar todos esos datos para llegar a una base de datos un poco más limpia y ordenada con la que trabajar, ¿vale? Luego podremos transformar ese tipo de datos, porque igual lo que nos interesa no es, pues, nos lo imaginamos la frecuencia cardíaca en un momento dado, sino lo que nos interesa es, pues, saber si en un día ha pasado más de 5 veces por encima de un umbral. Y eso es un biomarcador relevante que queremos introducir en nuestro estudio. Entonces, podemos hacer todo tipo de transformaciones y con eso comenzar con el paso que ya habréis oído hablar de ello, seguramente algo os suene, del aprendizaje automático, el machine learning. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, tenemos un algoritmo, un modelo de inteligencia artificial, digamos, muy tonto, que no sabe nada, simplemente está basado en algo que sabemos que es capaz de aprender y que si le vamos dando distintos datos, explicándole, vale, pues en estos casos en los que el paciente ha presentado síntomas A, B y C, pues se ha observado que este tratamiento es el más eficiente. Pero, lógicamente, no fue el más eficiente cuando el paciente tenía una alergia a ese tratamiento. Entonces, dándole decenas, centenas, miles, decenas de miles de datos, este algoritmo va aprendiendo un poco esas reglas que tenemos pues de años de experiencia y investigación médicas, puede ir aprendiendo distintos tipos de reglas para luego, cuando se encuentre con datos de un paciente nuevo, pueda decir, oye, pues este seguramente sea el tratamiento más indicado o aquí hay un riesgo de que tenga un efecto secundario o, en este caso, sugiero este diagnóstico, ¿vale? Pero, por supuesto, como decíais la absoluta mayoría de vosotros, esto tenemos que ofrecerlo de una forma completamente interpretable para que el profesional sanitario pueda revisarlo y tomar decisiones en función de ello, con lo cual cerramos un poco el ciclo y además conseguimos nuevamente ampliar nuestro conocimiento, pues con lo que ha descubierto el algoritmo podemos ajustar esa intuición y ese conocimiento inicial que teníamos, ¿vale? Hoy en día estamos hablando mucho de ChatGPT, por supuesto, yo creo que ChatGPT, al menos oír hablar de ello, pues todos hoy en día, pero realmente es una parte súper pequeña de lo que es la inteligencia artificial. Y empezando un poco por encima, lo que os decía, la inteligencia artificial es algo que está un poco entre ingeniería, estadística, matemática, que es para el análisis de datos. Pero luego dentro de la inteligencia artificial tenemos ese aprendizaje automático. Dentro del aprendizaje automático están las redes neuronales, ¿vale? Que están inspiradas pues, precisamente en el cerebro humano. Luego están las redes neuronales profundas, pues cuando pudimos ir aumentando la complejidad, pues cada vez había más neuronas en más capas conectadas para ir aprendiendo cosas cada vez más complejas. Y así hace 10 años llegamos a lo que son conocidos como los transformers, que es un tipo de red neuronal que es en la cual se ha basado ChatGPT para precisamente ser capaz de entender y generar lenguaje, que es lo que os encontráis en
la pestaña de chat cuando interactuáis con él, ¿vale? Con todas estas distintas capacidades de la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? Pues podemos separar a nivel de estudios clínicos, lo podemos separar en dos grandes bloques, ¿no? Que son estudios poblacionales, pues ver, oye, cómo podemos analizar precisamente patrones poblacionales, cómo podemos hacer optimización en la salud pública, ya sea logística de seguimiento de pacientes, etcétera. Se puede hacer predicción de brotes, se utilizó mucho durante el COVID para intentar predecir cómo iba a ser el desarrollo y luego tomar decisiones en función de ello, que luego se podrá discutir mucho si al final fueron acertadas y no, pero se utilizaba para intentar tener estas predicciones. Y luego están los estudios individuales, pues aplicar la IA a nivel de un paciente único, pues que me dé una sugerencia de diagnóstico, analizándome una radiografía que me permita optimizar pues tratamientos, lo que os decía, en función de distintos parámetros clínicos, demográficos del paciente, pues decir, oye, una sugerencia, esto podría ser un tratamiento más indicado o aquí podría haber una contraindicación y mucho tipo de soluciones adicionales en ese bloque. Con esto vamos ya un poco a la zona práctica para que veáis casos de uso. Mi objetivo también de este webinar para vosotros es inspiraros un poco, que conozcáis distintas soluciones y distintas capacidades para que luego en vuestro día a día pues podáis decir, oye, existen cosas, existen soluciones así y podáis ir a buscar herramientas de estas o ser vosotros mismos las personas que digan, oye, pues yo quiero investigar más en este tema, tengo un problema, no hay una solución, pues me voy a juntar con otra gente para desarrollar algo que me permita pues, mejorar de alguna forma el, el outcome de salud de un paciente. Aquí, otra vez cogiendo los dos grupos de los que hablábamos antes, tenemos por ejemplo el caso de Legit Health, que es una empresa española que lo que hace es analizar fotografías de la piel de pacientes y con eso es capaz de diagnosticar más de 200 patologías cutáneas y además no solo eso, no solo te da el diagnóstico más probable de lo que se trata, sino que te da un grado de severidad o en este caso pues también te hace un conteo, lo cual te permite hacer un seguimiento del paciente a lo largo del tiempo. ¿Os imagináis pues esto como dermatólogo? Pues, en vez de tener que pedir al paciente que venga todo el rato a la consulta, pues tengo el doble beneficio. Además, me ahorro tiempo y le ahorro tiempo al paciente de tener que venirse a la consulta tan a menudo y además tengo muchísimo más seguimiento porque puedo pedirle que se haga la foto pues una vez a la semana y voy viendo así cómo avanza. Como os decía, otro ejemplo de los estudios más poblacionales pues sería esa predicción de la tendencia epidémica con el COVID. Otros casos de éxito, y para que veáis que esto es algo a lo que estamos avanzando también de forma muy rápida, lo sabéis, ya estamos conectados todo el día con el móvil, pero esto es, pues vamos a avanzar a estar también monitorizados con todo. No sé si algunos de vosotros tendréis ya pues el Apple Watch o algún otro gadget inteligente, el Oura Ring, hay varios que pues te van midiendo distintos parámetros de salud de forma prácticamente continua para poder accionarlos de distinta forma. Otro caso de esto sería la de la empresa Medicine, que tiene un dispositivo que se pone aquí y es precisamente para la gestión pues, de diabetes. Te hace la inyección de insulina sin necesidad de una aguja y además te va midiendo de forma continua para poder ajustar esa dosis de forma inteligente. Algo similar pues lo tenemos con la empresa Emily AI, que se dedica principalmente pues, a los pacientes que reciben oxigenoterapia a largo plazo y otra vez pues es una inteligencia que está activa 24/7, monitoriza, lanza alarmas, etcétera, etcétera. Entonces todo esto, lo dicho, vamos avanzando hacia una monitorización continua con muchísima generación de datos y esos datos pues se llevan a algoritmos de inteligencia artificial que se les enseña a predecir cosas, a evaluar cosas y finalmente centralizarlo en pantallas que los profesionales sanitarios pues pueden revisar, pueden ver esas alertas, pueden ver cómo avanzan los pacientes. Veis que estoy súper entusiasmado con el tema y lógicamente las posibilidades son infinitas, pero también quería resaltar un caso en el que es absolutamente imposible que por ahora nos ayude la IA y aunque ya somos capaces de hacer OCRs, que es pues identificar si se le sube una foto de una analítica que identifique los parámetros, yo creo que donde estamos topando el límite es en
identificar la letra de un médico. Aquí la inteligencia artificial aún no ha sido capaz de darnos la solución hasta ahora. Yo aquí no sé qué pone, no sé vosotros. Muy bien, vamos ya a la siguiente parte, a los LLMs, y aquí ya os traemos algo que esperamos que os podáis llevar a casa, al menos a aquellas personas que aún no estéis aprovechando nada de esta tecnología, ¿vale? Los LLM son lo que está, el modelo de inteligencia artificial que está por detrás de ChatGPT, ¿vale? Y en esta slide os traíamos un poco pues, los distintos tipos que hay, porque al principio cuando salió ChatGPT todo era de esto que vemos aquí, que es de respuesta rápida. Yo le pregunto algo y me responde inmediatamente. Funciona muy bien para distintas cosas, incluso le voy a preguntar, me apetece cenar en un japonés y estoy en Cuatro Caminos, dame las opciones más cercanas que tienen buena puntuación. Pues oye, rápido aquí te lo doy. Sin embargo, hay muchas tareas que tanto en el ámbito de la investigación o si quieres hacer buscar algo que es más complicado o que relaciona distintas fuentes de datos, pues puede ser interesante que el modelo tenga la capacidad de pues pensar, reflexionar antes de darte la respuesta. Y esto, sobre todo si no te has encontrado aún con ello, puede ser un lío, porque tú abres ChatGPT y te encuentras con que puedes seleccionar muchos modelos distintos. Te da alguno por defecto, pero no sabes muy bien cuál escoger. Y aquí voy a saltar un poco a la pestaña donde tengo abiertos todos mis LLMs y os lo enseño rápido, ¿vale? Veis aquí que si os metéis en ChatGPT, pues tenéis también la posibilidad de escoger distintos modelos, ¿no? Entonces, bueno, al menos ya te explica un poco, ¿no? Pues 4O ahora mismo es el modelo que tienen estándar, pues ideal para la mayoría de preguntas. ¿A qué se refiere eso? Pues esas preguntas rápidas con una respuesta normalmente sencilla. Pero también tenemos modelos que están, como este O3 Mini High, que es para programación y lógica, pero lo que no te dice aquí es que precisamente ya es uno de estos modelos que se toma un poco más de tiempo para pensar en la respuesta. Entonces tú, cuando eres consciente de qué modelo es mejor para qué cosa, puedes aprovecharte y en función de lo que necesites ir a uno o a otro. También os traemos, que os lo compartiremos y está directamente en la presentación, pues un GPT que creó una persona que además te ayuda para todo tipo de investigación. ¿Vale? Que es este GPT Oracle y le puedes decir, oye, pues yo ahora mismo me estoy enfrentando por primera vez a estos LLMs, no sé cómo preguntarle mejor las cosas. Claro, tú tienes que hablar con ellos y esto no es del todo inmediato, puede responderte mejor o peor según cómo le hagas la pregunta. Y aquí alguien ha creado un modelo que te ayuda a crear un prompt, que es como se llama, cómo se interactúa cuando le escribo algo, se llama prompt al modelo y te permite crear uno pues para temas de investigación. Aquí tengo escrito, pues dame un prompt para el estado del arte en aplicaciones de IA en oxigenoterapia, que lo veíamos antes. Entonces yo le digo esto y el modelo directamente pues ya se me pone a crear un prompt que yo le podré pasar a un modelo que ya es más de estos que piensan a lo largo y que me va a dar un estado del informe del arte. No vamos a esperar a que lo genere entero, ya lo tengo aquí preparado, ¿vale? Pues con esa misma pregunta me ha dado todo esto, me lo puedo copiar y ahora me cojo un modelo que piensa y además le puedo activar la investigación profunda para decirle, oye, quiero hacer todo esto, quiero que me hagas un estudio de esta oxigenoterapia con todo esto que me pone aquí. El modelo primero dirá, oye, veo que me estás preguntando algo, ¿te interesa en un contexto particular como la UCI o EPOC o tal, o es algo más genérico o tecnología más amplio? Y digo, pues le puedo poner todo en general, dame un reporte grande. Y aquí, por supuesto, ChatGPT va a dejarlo mal, tal vez porque he consumido demasiado, pero os puedo enseñar aquí el resultado final que he preparado con esa misma pregunta, donde también le dije, oye, pues explícame todo y empieza con un resumen ejecutivo. Pues oye, el uso en oxigenoterapia ha emergido en los últimos años, te va dando distintas fuentes, además que tú puedes ir a comprobar, porque tenemos que ser conscientes que no nos podemos fiar de todo lo que nos dice esto, cada día va mejorando, pero no es perfecto. Entonces, nos da un buen resumen, nos empieza a dar ya una introducción y realmente nos ha generado un reporte muy amplio
que ha tardado 20 minutos, pero realmente pues ya nos da algo súper, súper detallado y que luego podemos coger e ir rebuscando en las fuentes particulares. Esto, para ayuda de cualquier trabajo de investigación, viene, viene genial, la verdad. Y son modelos de pago. Hay algunos que son de pago y otros que son libres. Normalmente en el pago lo que te hace es te da más capacidad para tirar más de ellos, te da como más uso. Volviendo un poco a la presentación inicial. ¿Vale? Lo que os decíamos, ¿no? Pues están los que van rápido, como el primero, luego los que están pensando y finalmente este botón de Deep Research, que es el que se queda pues 10, 20 minutos pensando y elaborando el informe completo. Acabamos un poco esta sesión de introducción. ¿Cómo nos aplica esto en la transformación de la sanidad? Como bien veíais, pues prácticamente en todos los aspectos, pero un poco de historia. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Pues no es algo que haya nacido hace 2 años con ChatGPT, es algo que viene ya de décadas atrás y empezó con lo que se llaman sistemas basados en conocimiento, que era, oye, esa intuición o ese aprendizaje que hemos tenido en base a la experiencia de lo que os explicaba, pues si paciente tiene síntoma A y B, entonces darle este medicamento. Pues se empezaron a hacer sistemas para guardar esas reglas y que lo pudieran usar pues otros sanitarios con menos experiencia, lo que sea, y apoyarse en ello. Luego se empezó a trabajar en esto del aprendizaje automático para cuando se fueron generando datos digitales, ir entrenando pequeños modelos muy simples, pero que sean capaces de descubrir alguna de esas reglas de forma automática. ¿Vale? Y ya fue a partir de los 2000 y sobre todo los 2010 que empezó ya la revolución con mucha más capacidad de computación, con ordenadores mucho más potentes, que se pudo empezar a trabajar en modelos más avanzados de Machine Learning y sobre todo con la revolución del aprendizaje profundo, el Deep Learning. ¿Por qué? Porque se vio que estas redes neuronales eran muy buenas entendiendo información no estructurada. No estructurada es información, pues como lo que decíamos, pues una imagen, un vídeo, una serie de datos de un electrocardiograma, una nota clínica que está en texto libre, pues en todo esto el deep learning es muy bueno. Y finalmente, ahora ya avanzamos a la parte del deep learning con estos modelos de lenguaje que os enseñábamos, pero se está viendo 1000 avances, pues como pueden ser todo el tema de la medicina personalizada. Antes, hace unos años, era carísimo hacerse un test genético. Ahora está empezando a ser muy posible hacérselo a gran parte de la población y todo eso es información súper valiosa de entrada a los modelos donde se van a empezar a ver correlaciones y poder hacer tratamientos mucho más personalizados en función del perfil genético, por mencionar una de las muchas que ya estamos hablando a lo largo del webinar. ¿Por qué la IA para esta gestión sanitaria? Pues precisamente porque permite enfrentar esos desafíos que tenemos, permite automatizar los procesos administrativos, que lo incluíamos en la consulta, para ahorrar bastante carga del personal sanitario en un contexto de falta de profesionales, permite mejorar la precisión de los diagnósticos, ese tratamiento personalizado, nos permite optimizar recursos, pues hacer planificación, planificación quirúrgica, planificación de inventarios, etcétera, etcétera, y también nos permite dar ese seguimiento a los pacientes en la España remota, en los distintos pueblos, como era el caso con Legit Health para la dermatología, pero también con seguimiento de wearables para la frecuencia cardíaca y para muchos otros temas. ¿Por qué era esto importante? Lo que os decíamos, tenemos un aumento constante con una población que se está envejeciendo, a la vez que tenemos una escasez de profesionales sanitarios. Entonces es la tormenta perfecta que todos los estáis viviendo en el día a día de que no dais abasto. Y el objetivo de esto es, pues bueno, intentar reducir un poco la carga esa y también reducir los costes de la administración y gestión hospitalaria, pues todo ese tema de cómo organizamos las agendas de los médicos, de los quirófanos, etcétera, etcétera, todo eso son costes y costes y costes que estarían mejor gastados pues, en tener más profesionales sanitarios atendiendo. Y finalmente, pues también mejorar la calidad última de la asistencia. Esto es, lógicamente, es el objetivo a largo plazo de la humanidad, pues mejorar esa calidad de vida, tener una medicina más preventiva y cuando no es preventiva, pues reaccionar lo mejor posible.
Otros dos casos para que veáis este impacto realmente en números, o sea, cuánto es posible ya a día de hoy de generar de impacto en el sistema. Tenemos el caso de una herramienta de detección de cáncer de pulmón. Y aquí os tengo que dar un pequeño detalle para que lo consideréis. En los proyectos de análisis de imagen se suele trabajar con estudios de sensibilidad y especificidad, ¿vale? Es decir, siempre vamos a buscar un óptimo según el caso de uso donde reducimos al mínimo los falsos positivos o los falsos negativos. Entonces, en el caso que os presento aquí, lo que se reduce al máximo son los falsos negativos. ¿Por qué? Porque se quería usar esta herramienta para el cribado. Entonces, en el cribado, ¿qué es lo importante? Pues que no haya nunca un caso en el que el paciente sí que tenía cáncer de pulmón, pero que en la herramienta haya dicho que no, que ese paciente está bien. ¿Por qué? Porque ese paciente entonces no se va a revisar por un médico y puede tener consecuencias nefastas. ¿Cuál fue el resultado? Pues se ha optimizado este algoritmo para esa sensibilidad absoluta. En aquellos casos en los que la herramienta dice, no, este paciente está sano, es así. ¿Qué pasa? ¿Qué perdemos a cambio? Pues que la especificidad no es tan buena, pues será de un 30%. Diremos, oh, joder, pues con una especificidad del 30%, pues no me servirá mucho la herramienta. Pues mentira, porque al tener la sensibilidad tan alta y casi perfecta, una especificidad del 30%, lo que nos dice esencialmente es que, oye, de las 1000 radiografías que he hecho hoy en urgencias en mi hospital, 300 ya no las va a tener que revisar nadie porque la máquina ha podido decir con una certeza de prácticamente el 100% que el paciente está sano. Y ese ahorro del 30% que va a ir aumentando según mejoran los modelos tiene un impacto muy, muy palpable en lo que reduce de carga a los distintos profesionales. Otro caso, que es el que también nos haremos una pequeña demo después, es el de automatización de notas clínicas, ¿vale? En distintos contextos, pero sobre todo en consulta médica. ¿Qué impacto directo tiene esto? Pues tanto un ahorro de tiempo en consulta que se puede dedicar a explicar mejor al paciente su tratamiento, fomentar la adherencia, resolverle dudas, pero sobre todo, si no tengo que estar escribiendo en el ordenador mientras hablo con el paciente va a notar que tiene una persona pues más cercana, una conversación más de tú a tú, quitamos la pantalla del medio y el paciente también percibe que su asistencia mejora y además va a ser así más propenso a seguir bien el tratamiento que se le propone. ¿De dónde vamos a evolucionar de estos modelos de IA que todos los que hablamos pues son eso, súper supervisados, dedicados al apoyo? Pues poco a poco se va desarrollando lo que son los agentes y no penséis que es algo nuevo. Os voy a poner un ejemplo de lo que agentes que ya llevan existiendo desde hace mucho tiempo y con los que habéis interactuado sin saberlo, es pues por ejemplo detrás de Booking. Vosotros reserváis un hotel en Sevilla y automáticamente Booking tiene agentes por detrás que van a ir a preguntarle a otro agente de Renfe, oye, tengo aquí a alguien que quiere ir a Sevilla, me lo ha cogido desde Madrid y va a ir a Sevilla de este día a este día. ¿No tendrás trenes para que yo luego pueda ofrecérselos a esta persona? Pues cuando salen ese tipo de ofertas, pues normalmente son este tipo de agentes que son más sencillitos para temas determinados, pero que interactúan entre ellos para hacerte propuestas por detrás. ¿En qué estamos hablando ahora de agentes? Pues en modelos de lenguaje como estos de ChatGPT, pero que no solo estén limitados a responderte una pregunta en un chat, sino que también puedan guardar memoria, pues recordar distinta información, interactuar con herramientas externas, pues como lo que os he explicado ahora, pero de una forma que tú los controlas de manera más natural y dices, oye, todo lo que tienes que hacer es revisarme todos los días a las 5 si está bajando de precio el vuelo que me tengo que coger a tal y en el momento que me coges el vuelo también encárgate de coger el, el hotel correspondiente que tengo este seleccionado, pero si no, cogerme esto y que entienda todo eso, entienda el objetivo y te lo deje todo hecho simplemente para tu aprobación final. En la salud, ¿qué tenemos de esto? Ejemplos clave que ya se están implantando en distintos hospitales de España. Pues, por ejemplo, el seguimiento prequirúrgico a pacientes. Cuando tenéis que llamar y decir, oye, comprobar que no haya ningún catarro o ninguna otra contraindicación a la cirugía
para evitar que el paciente venga el día de la cirugía, pero no se le pueda operar, que lo estáis teniendo que hacer a mano, pues llamando por teléfono al paciente, y hay distintos agentes, lo que hacen es llamar por teléfono al paciente, confirmar, oye, tienes un catarro, tienes esto, tal, no sé qué, hace la revisión de los puntos y me lo da de vuelta para decir, oye, pues a este paciente le tenemos que cancelar, lo tenemos que reagendar, pero todo ese trabajo de llamar y hacer el seguimiento ya me lo puede hacer. Y así vais a ir viendo muchos casos que van a ir saliendo y os los vais a empezar a encontrar en el día a día a lo largo de estos próximos años. ¿Con esto hacia dónde vamos? Pues ese futuro, que por un lado es un futuro bastante agéntico, pero colaborativo, hacia un futuro donde tenemos una detección de biomarcadores a base de tener toda la información monitorizada, que ya vamos a poder prever enfermedades antes de que se manifiesten los síntomas. Todo el tema de la genética es súper importante, pero también en la parte operativa, logística de los hospitales, vamos a tener un montón de inteligencia predictiva, tanto para el mantenimiento como para la gestión de los inventarios, como para la gestión de las agendas, etcétera, etcétera. Siguiente parte. El caso concreto de las notas clínicas, que es un poco el que a nosotros más nos apasionó y que fue con el que nos pusimos a trabajar, porque decíamos, oye, queremos ir a una consulta donde el profesional sanitario pues esté 100% disponible para mí y que no tengan que estar escribiendo. Por eso decidimos desarrollar esta solución para generar esas notas clínicas de alta calidad a partir de conversaciones que pueden ser con varias personas. Pues yo quiero poder ir acompañar a mi abuela al médico y hablar ambos y comentarle los distintos factores y que todo eso lo incluya en la nota de forma correcta, que sea completamente natural, que no seáis vosotros que tengáis que seguir un guión expreso para que la nota salga bien, sino que pueda ser una conversación abierta, que las notas sean estructuradas, que me identifique desde el principio, pues esto es una alergia, esto es una enfermedad previa, esto tiene que venir a la amnesis, esto no es relevante, con lo cual me lo filtro, etcétera, etcétera. Y además que debería ser multidioma y por encima de todo, súper seguro. ¿Por qué? Porque vamos a estar grabando la conversación entre un paciente y un sanitario y, por supuesto, esto es un tema súper sensible que tiene que estar asegurado completamente, que tiene que estar en servidores europeos controlados, que se tiene que borrar y que no tiene que quedar rastro y todo, vamos, como una prisión de alta seguridad para todos los datos. Esto vamos a ver, y porque decirlo es una cosa, pero verlo es otra, vamos a haceros una pequeña demostración de la solución, que para eso tengo aquí a Carolina que me va a estar ayudando. ¿Vale? Lo que veis aquí es la versión web de Relisen, donde veis, oye, que me voy a poder configurar si me viene un paciente a una primera visita o lo que puede ser también una visita de urgencias, o si me viene un evolutivo, un seguimiento por algo, y luego yo voy a poder poner a grabar la consulta para no tener que estar pendiente de teclear todo en la historia. Como en este caso estamos en un webinar, voy a poder activar la consulta remota y me va a permitir compartir la pantalla que tengo con Carolina en el webinar. Vale, ahora que ya estamos grabando, podemos comenzar la consulta. Buenos días, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, doctor. Pues mire, vengo un poco preocupada, la verdad. ¿Preocupada? Porque ¿qué te pasa? Cuéntame. Pues mire, tengo muchos dolores de cabeza. Aproximadamente hace dos meses tengo dolores prácticamente todos los días y muy intensos. Vale, bueno, espera un momento que antes de nada te tengo que hacer unas preguntas iniciales para tu historial. ¿Tienes alergia a algún medicamento? Sí, me detectaron alergia a la penicilina. A la penicilina, vale. ¿Y fumas, bebes? Bueno, dejé de fumar hace 5 años. Vale, ¿y bebes algo? No, no. No. Vale, perfecto. ¿Y alguna enfermedad importante que deba Bueno, conocer? ¿Algo que tengas? tengo diabetes de tipo 2. Vale, tienes diabetes. ¿Y entonces estás con algún tratamiento?
bueno, con insulina y nada, solo eso. Vale, perfecto. ¿Y algún antecedente en tu familia? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún familiar? Enfermedad como tal no, pero mi padre sí que tenía muchas migrañas. Tu padre tenía migrañas. Vale, vale, pues cuéntame un poco más. O sea, decías que tenías estos dolores de cabeza desde hace 2 meses y ¿cómo describirías el dolor? ¿Cómo es? Pues es un dolor como muy intenso, como que me van viniendo pulsos así por la parte del frente de la cabeza, sobre todo cuando me levanto por las mañanas y luego me tomo un paracetamol y se me suele pasar, pero ahora ya prácticamente no, eso era más al principio, ahora ya no, ni se me pasa. Vale, ¿y es siempre por las mañanas y luego después del paracetamol que te lo aliviaba, por las tardes te volvía o...? Vuelve, sí, vuelve. Sí, pero sobre todo más fuerte por las mañanas, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Mira, pues vamos a hacer un par de cosas. Te voy a solicitar una analítica y también un encefalograma, ¿vale? Para tener así un poco más información y ver lo que puede estar pasando. Lo que voy a hacer mientras tanto es te voy a recetar naproxeno para que te tomes 3 veces al día, ¿vale? Una vez después de cada comida, a ver si, ¿Vale? a ver si te alivia mientras tanto. Y te voy a pedir que me lleves lo que llamamos un cuaderno de cefaleas, ¿vale? Que es pues que vayas apuntando cuándo te vienen los dolores de cabeza, con qué intensidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y Vale, por si acaso, porque me está preocupando un poco, pues bueno, te voy a derivar también al neurólogo que te eche un vistazo, le llevamos también los resultados de las pruebas para que pueda verte él, ¿vale? genial, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Carolina, que vaya bien. ¿Habéis visto? Pues nada, hemos simulado una pequeña consulta y con esto podemos directamente procesarla. ¿Qué hace Relisen? Pues Relisen hace tres cosas. Lo primero es coge toda esa conversación que hemos tenido y la pasa a texto, ¿vale? Pues me dice aquí, esto es la parte muy tonta, ¿no? Pues, vengo un poco preocupada, la verdad, pues lo va diciendo uno a uno. Pero luego empieza la parte que realmente es interesante, que es aquí abajo, donde empezamos a estructurarlo y decir, vale, ¿cuál fue el motivo de consulta? Pues cefalea intensa y frecuente. Pues ha identificado bien el motivo de consulta y además le aplica ese lenguaje profesional, identifica la alergia, los hábitos tóxicos, las enfermedades previas, el antecedente familiar, tratamiento domiciliario, así como el plan de gestión, la analítica, el encefalograma, la prescripción, la recomendación de llevar el cuaderno de cefaleas y todo esto lo vemos en esta nota final que lógicamente nosotros como profesionales deberemos revisarla porque no va a ser perfecta, se puede equivocar en cualquier punto, pero oye, pues nos ha facilitado el estar presentes con el paciente durante la consulta y no tener que escribir todo de cero. Como para recordar un poco lo que comentaba Elena, sabemos que hemos avanzado mucho, hemos comentado distintas cosas. Recordaos que podéis hacer las preguntas en cualquier momento y al final del webinar, pues Elena hará un poco la moderación para que podamos ir respondiéndolas todas. Volvemos a la presentación también para ir terminando. Vale, aquí estamos de vuelta. Lo que os hemos enseñado ahora es el caso de uso en consulta, pero como os imaginaréis, pues esta tecnología pues la podemos aplicar y la vamos a aplicar a distintos casos. Pues la tenemos para muchísimas especialidades médicas, también para salud mental, atención primaria, urgencias, en todo ello. Y no solo te permite generar la nota, sino que dentro de la nota, como identificamos cada concepto, esa analítica, ese encefalograma que veíamos, pues puede ayudarnos a automatizar esa solicitud de esas peticiones de pruebas que también nos suelen consumir bastante tiempo
administrativo. Y finalmente también estamos trabajando ahora en una prueba de concepto de aplicar esta tecnología al cambio de turnos de enfermería. Vale, pues sería, oye, durante el día yo tengo mis 10 pacientes que están en sus 2 habitaciones, que le voy, pues a este le he sanado la herida, le he tomado las constantes, a este no sé qué, voy revisando y al final, pues oye, tengo que registrar toda esa información en la historia clínica, que sabemos que muchos pues vais corriendo de un lado a otro, pasáis por la zona central de ordenadores para redactarlo, si no lo tenéis con vosotros, y al final de turno pues, tenéis que hacer el intercambio, ¿no? El traspaso a la siguiente persona. Entonces estamos viendo cómo pues llevando un pequeño pinganillo, simplemente podéis andar de una consulta de una habitación a otra y comentar, pues, oye, este paciente le he hecho tal, este paciente le he hecho esto otro, y así que al final os haga ese informe y os lo vaya redactando todo en la historia clínica. ¿Vale? Justo creo que he respondido una de las preguntas, el tema de la consulta como la psicología, que se puede aplicar perfectamente. Porque es completamente configurable. Nosotros aquí en este ejemplo que veíais era una consulta genérica que teníamos pues exploración física, pero también puede estar la exploración psicológica, psiquiátrica, neurológica, está todo disponible. Y preguntaban también si es necesario pedir el consentimiento para grabar. Efectivamente es necesario. Aquí lo que estamos trabajando es con los hospitales en pasar a que realicen esté integrado directamente con la historia clínica electrónica, y en el momento de que esté integrado, pues que la base de tratamiento sea la misma que la de la historia clínica, que es la base legal, y así no haya que pedir siempre expresamente un consentimiento firmado, sino que valga pues con avisar poniéndolo a la puerta de la consulta. Oye, esta consulta aquí puede ser grabada por motivos de calidad. Si usted no quiere que le graben, por favor indíquemelo de forma activa, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Lo que os decía, ahorrar un poco de tiempo en cada consulta que idealmente pues vamos a poder aprovechar para explicar, educar al paciente, tranquilizar al paciente, hacer la consulta más humana. Y como os decía, no nos vamos a quedar parados aquí, estamos desarrollando un montón de cosas adicionales, como un reporte del paciente, el que os he enseñado, pues eso es cefalea recurrente, en la anamnesis iba explicando con la cefalea predominantemente matutina, que al final es un lenguaje técnico difícil de comprender para el paciente, pues hacerle un reporte que se pueda llevar a casa, pues más sencillo. ¿Qué me ha dicho el médico? ¿Qué me ha dicho que me pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer en casa? Recordarme, oye, ese cuaderno de cefaleas que me explicó, ¿cómo era lo que tenía que hacer? Y que me lo pueda llevar a casa y así tenerlo disponible, pues ya sea como una hoja impresa o pues que me lo mande por correo o por cualquier otra vía. Y también estamos trabajando en generar historias resúmenes de la historia previa del paciente, pues para que cuando me venga un paciente a un seguimiento, un paciente crónico, pues poder ver de golpe, oye, cuáles son los puntos principales, las evoluciones de su historia, los antecedentes más importantes que tenga que tener en cuenta de cara a interactuar con ese paciente. Con eso os presentamos también un poco los números reales que hemos tenido, pues, por ejemplo, en este estudio de la unidad del sueño del Hospital Virgen de la Macarena, donde son consultas un poco más largas, de casi 20 minutos, y hemos conseguido ahorrar casi 4 de esos minutos que se pudieron dedicar al paciente, y encuestas realizadas a los pacientes, que es algo que siempre nos preguntan a menudo, decir, oye, pero los pacientes no van a querer que los grabemos, esto se lo van a tomar fatal, no sé qué. Y la realidad es otra completamente, es que la absoluta mayoría de pacientes, lógicamente siempre vamos a tener algunos que no quieran, pero la absoluta mayoría valoran muy positivamente que se implante esta nueva tecnología, porque ven precisamente que el médico está más relajado, tiene más tiempo para escucharle, médico, enfermera, cualquier profesional sanitario, lógicamente, porque es aplicado en ambas líneas, ¿vale? Con esto damos por concluida la parte explicativa del webinar y animaros a hacer preguntas, aprovechar que tenemos ahora unos minutos para ir respondiendo.
Pues la verdad que Daniel, un placer escucharte y escuchar todos estos avances, ¿no? Que yo creo que estamos deseando verlos en nuestras unidades, ¿no? Comentabas que esto ya lo habéis implantado en algunos hospitales. ¿Aquí en la Comunidad de Madrid ya lo habéis hecho en algún hospital? Sí, justo ahora mismo estamos trabajando la implantación inicial dentro del Infanta Leonor y del Hospital de Getafe, y también empezaremos pronto pues, con pruebas iniciales en el Gregorio Marañón. Poco a poco se van apuntando los hospitales para trabajar pues, en distintos contextos. Inicialmente empezábamos eso en las consultas de especialistas, pero Getafe pues ya... se animaron también el equipo de enfermería en urgencias que le apetecía probar, entonces estamos viendo a ver cómo lo definimos para empezar poquito a poco y trabajarlo de forma conjunta y que al final el resultado, lo que esté disponible, pues sea del máximo provecho posible. Genial. Y por ejemplo, bueno, pues nos están escuchando casi 100 personas. Si quisieran implementarlo en su hospital, ¿cómo podríamos ponernos en contacto con vosotros o cómo haríamos, ¿no? Se podría ver una pequeña demostración también para hacernos una idea, ¿no? Porque ha estado fenomenal y yo creo que todos nos ponemos un poco en situación de lo que nos has contado, pero no hay nada como verlo, ¿no? En el día a día y verlo ahí en directo, ¿no? En vivo y en directo, que se dice. No sé cómo podríamos acceder a ello también. Sí, efectivamente. O sea, aquí os vamos a facilitar tanto nuestros correos electrónicos, el de Carolina como el mío, y también a través de nuestra web, que os la dejo aquí ahora mismo, es relisen.ai. Hay hay más información disponible, se puede incluso probar y nosotros siempre estaremos encantados de acompañaros, a hacer demostraciones y si es algo de interés para el hospital, pues ayudar a llevar todos los cauces que, como bien sabéis, pues son los cauces legales, tecnológicos. Al final tiene muchos puntos, pero como es algo que apoya, pues todas las partes al final están dispuestas a trabajar en que se vayan implantando este tipo de soluciones. Genial. Yo creo que también, como hemos escuchado eso del cambio de turno, que es un momento crítico también para la enfermería, me parece que ese área también es muy interesante, ¿no? Para que no se nos olvide nada, porque a veces, pues, nosotros somos muy de dar el parte también, ¿no? De voz en voz y, bueno, pues muchas veces en ese momento, pues se pierden muchas cosas, ¿no? Así que me parece que es muy interesante esa parte también. Y bueno, pues yo creo que ha quedado claro. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? A ver, por aquí, vamos a ver. Dice, ¿se puede aplicar para hacer planillas de turnos de enfermería? Para la gestión, esa parte de la gestión, yo creo que no, lo vuestro va más destinado al paciente, ¿no? Pero oye, ¿por qué no también desarrollar algo para la gestión? Para planillas de turno, es decir, para la gestión de los turnos de quién le toca en qué turnos, pues mira, aquí tenemos otra herramienta que la teníamos disponible, pero que la hicimos para residentes, porque también tenían el problema de los turnos de residentes, de que quieren ir conjuntos, quieren ir con dobletes, no sin dobletes, alguien tiene un congreso, ordenar todo eso y habíamos creado una herramienta inicial para residentes que yo creo que con un poquito de trabajo se puede adaptar eh, para el caso de la planificación de estos turnos de enfermería, que si queréis escribirme un correo y lo vemos, encantados. Genial, mira, ¿por qué no? Porque eso es un gran comedero de cabeza para las enfermeras gestoras, o sea que, y que llevan mucho tiempo, ¿no? En el día a día. Así que nada, mandar vuestras propuestas, ahora que nos ponga Daniel su email o lo pongo yo y el de Carolina para que se lo podamos hacer llegar. Preguntan también si es posible integrar el ISEN con otros sistemas de registros digitales de salud, facilitando los datos al historial del paciente. Sí, justo aquí es donde estamos trabajando porque esto al final es un trabajo bastante colaborativo tanto con los hospitales como con los otros proveedores de historial clínico electrónico. Relisen no tiene un historial el mismo, entonces nosotros tenemos que colaborar y tanto alimentarnos de ese historial en el caso de hacer resúmenes como rellenar proactivamente el historial cuando es Relisen la que escribe la nota clínica.
es algo en lo que estamos trabajando y se irá integrando poco a poco en los distintos registros. Perfecto, tenemos otra pregunta por aquí que yo también la había pensado y es que dice, lo veo muy interesante, a ver que se me mueve el chat, lo veo muy interesante los avisos a domicilio. ¿Sería posible? Para llevarte simplemente para la consulta domiciliaria con el Claro, paciente. porque no, nosotros nos desplazamos, por ejemplo, en atención primaria, se me ocurre, ¿no? Te desplazas al domicilio y, claro, bueno, pues toda esa información lo retienes en tu cabeza o si te da tiempo, en el Sí, mejor de los casos, que no siempre es posible, lo apuntas, ¿no? Pero, pues si esta herramienta también estuviese disponible, pues sería genial, ¿no? Que a medida que tú vas haciendo las cosas, le vayas citando, ¿no? De alguna manera lo que estás haciendo y se quede recogido y lo que estás viendo, ¿no? Porque claro, sí, tienes que decirle lo que no ve, la máquina no tiene claro. ojos, ¿no? Entonces tienes que ir citándole lo que tú estás viendo en ese momento. Claro, el me duele aquí no lo sabe interpretar. Hay que ayudar a la máquina y ser conscientes de que se convierte en un trabajo en equipo, como si hubiese una persona escuchando al teléfono que no va a ver lo que está pasando. Y sí, en domiciliaria justo estamos haciendo un proyecto muy interesante con el Sant Joan de Déu en domiciliaria pediátrica, que es justo ese objetivo. Además, son consultas muy, muy largas, muy detalladas, consultas entre comillas, son esas visitas que al final se pueden prolongar una hora y media, lo que decías Elena, que hay mucha información en la misma y lo que estamos haciendo es que esas consultas se graben con el móvil, ¿vale? Y se envíen directamente a procesar desde el mismo domicilio y yo luego en mi panel de releasing, cuando vuelvo al hospital o cuando llego a casa, pues tengo disponibles los resultados para revisarlos y poder pasármelos a la historia clínica. Qué bueno, pues vamos, te escucho y me emociono, ¿no? Porque me parece que son herramientas que nos van a ayudar muchísimo y vamos, vamos a ver si tiene alguna preguntita más. Pues por ahora nada. Yo creo que es muy interesante y sobre todo pues ir desarrollando todo esto que nos estás contando, ¿no? Que nos has contado que estáis en marcha, que me imagino que, claro, llegarán pues como ahora, ¿no? Pues de esta webinar también te surgen otras cosas y entonces, bueno, pues es infinito, ¿no? Los beneficios y los múltiples desarrollos que se puede hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Para ayudarnos en nuestro día a día. Sí, y recalcar que es eso, es muy colaborativo todo, o sea, nosotros esto lo estuvimos desarrollando y lo seguimos desarrollando, lo que os decimos siempre, estas herramientas no son perfectas, entonces a nosotros siempre agradecemos muchísimo a todos los sanitarios pues su paciencia probándolo, las cosas que no funcionan, nos van dando feedback, los vamos mejorando poco a poco, porque el objetivo final que perseguimos todos es pues dar una atención mejor. Tanto por un lado y el Ya, otro. Y eso solo se consigue pues colaborativamente. eso es, sobre todo yo creo que no hay que olvidar que pues, mucha gente tiene miedo, ¿no? Que dice, viene la IA a sustituirnos, ¿no? Ah, Yo creo que es una herramienta, pues como cuando hace años llegó Internet o el teléfono móvil y un montón de cosas, ¿no? Que viene a ayudarnos, ¿no? Y que viene utilizado y con la ética, ¿no? Y la legislación adecuada, pues no nos va a sustituir, más que nos va a ayudar pues un poco lo que muchísimas veces reivindicamos, ¿no? Que es ese tiempo de calidad y que aporta valor a nuestros pacientes. Así que a mí me parece que bueno, pues es un gran avance que tenemos que subirnos al carro porque decimos que es el futuro, pero yo digo que ya es el presente casi, que ya es pasado, ¿no? Porque ya estamos metidos en ello. Bueno, preguntan cuál es el coste económico. Yo no sé si esto se puede o no compartir por aquí, porque me imagino que dependerá de cada casuística del centro y de cada... efectivamente, o sea, tiene un modelo que depende de qué tipo de consultas son, si son consultas de 60 minutos, de 15 minutos, del volumen del hospital. Es algo que vemos directamente con el hospital. Entendido. Dice, ¿qué más aplicaciones tienen en el campo de enfermería extrahospitalaria? Me gustaría saber un poco más. Bueno, yo creo que ellos han desarrollado esta herramienta ahora mismo en este que nos han contado, ¿no? Y como comentábamos, pues ahí se podrá avanzar en múltiples cosas, ¿no? Pero yo creo que en nuestra hospitalaria, solo este que nos has dicho, ¿no? De domiciliaria que estáis ahí viendo en esa consulta pediátrica, ¿no?
Efectivamente, o sea, casi devolvería la pregunta y diría, oye, ¿cuáles son los desafíos actuales? Ahora mismo lo que nuestra tecnología permite y lo que estamos ajustando para distintos casos de uso es interpretar voz para segregar información y esa información pues permitir guardarla en sitios, actuar cosas como estas solicitudes de prueba, etcétera. Entonces eso donde vimos el uso más inmediato fue precisamente pues en hospitalaria y después de seguido pues en domicilio, pero seguro que hay otras casuísticas que también pueden aplicarse. ¿Realizarán? Fenomenal, Daniel, déjanos ahí tu email si quieres Sí, para que puedan escribirte si tienen también inquietudes, propuestas, ¿no? Para poder desarrollar pues, futuros programas, ¿no? Para ayudarnos. efectivamente. Dice, realizan trajes a medida de las necesidades de los equipos. Bueno, yo creo que lo que estamos hablando, ¿no? Lo mejor es que te manden propuestas porque a lo mejor hay algo ya muy parecido que disponéis y luego es solo, bueno, solo no, que me imagino que es un trabajazo, pero es un hablar, ¿no? Que luego pues hay que acoplarlo a cada necesidad. Así que ahí tenéis su email y a lo mejor pues cosas que ya necesitáis pues ya lo tienen. Bueno, pues si no hay ninguna preguntilla más y cumpliendo un poco con los tiempos que habíamos dicho, nada, agradecerte, Daniel, y a todos los asistentes que hayáis permanecido durante esta hora y nada, pues muchísimas gracias y feliz resto de tarde. Igualmente, muy feliz tarde a todos y gracias por acudir tan multitudinariamente a este Esperamos, webinar. eso es, esperamos verte pronto, Daniel, que nos cuentes muchísimas más novedades con respecto a esto. Muchas gracias. Que estéis bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.